Buen día, gente. El día de hoy voy a explicar sobre el primer tema del curso, que considero que es de los más importantes y que deberían prestar mucha atención, ya que lo van a ver recurrentemente durante todo el ciclo. Si bien de repente no lo van a ver el tema en sí, siempre lo van a ver aplicado en algún tipo de ejercicio. Así que, por favor, me gustaría que presten especial atención en esto. Muy bien, empecemos lo que es, como ya saben, diodos. Estos son componentes electrónicos que forman ser parte de la familia de los semiconductores. Esto porque solo conducen corriente en la polarización correcta. Entre estas podemos encontrar, por ejemplo, aquí como lo tenemos como símbolos útiles, está el diodo rectificador, el diodo LED, el diodo Zener, el diodo Schottky, cada uno con su simbología correspondiente. Es importante que aprendan poco a poco, se familiaricen con el símbolo de cada uno, porque la aplicación para cada uno de ellos es de forma muy diferente. Así que para evitar confundir las cosas, sería interesante que vayan familiarizándose con ello. Bien, además de eso, es importante conocer las partes del diodo para que no para que no cometan errores, tanto en el laboratorio como en las prácticas, ya que suele ser bastante común. Es importante notar o identificar que el diodo tiene dos partes principales, que es el ánodo, que pueden identificarlo como la base del triángulo donde está, y el cátodo que se encuentra en la punta del triángulo. Ahora, la forma de conducción del diodo. Si el diodo conduce es porque la corriente fluye del ánodo al cátodo, la cual también se denomina a sí mismo como polarización directa. Pero ¿qué pasa si el diodo no conduce? Quiere decir que tu corriente de tu circuito está fluyendo de cátodo hacia ánodo, la cual asimismo se le denomina como polarización inversa. Así que si es que tienes un diodo, está en perfecto estado y no conduce, quiere decir que tú estás forzando una corriente, pues justamente en el sentido contrario, de cátodo a ánodo. Por lo tanto, no va a conducir hacia lo que hagas. En todo, en peor de los casos, el diodo se va a malograr y el circuito también. Así que es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Ahora, el dibujo se puede hacer estudios, sus modelos, de varias formas. En este caso vamos a empezar con un modelo exponencial. El modelo exponencial nos dice que la curva de conducción del diodo se aproxima a una exponencial. Es decir, para tenerlo claro, el diodo conduce en un solo sentido, la cual se traduce de que el diodo solo conduce para voltajes positivos. ¿Qué pasa en esta región de este plano? Que sería voltaje negativo. El diodo simplemente no conduce. ¿Cuándo empieza a conducir? Cuando pasa a voltaje positivo. A partir de cero, si bien en la curva podemos ver que todavía no se levanta hasta cierto voltaje, va a haber un voltaje como llamado voltaje forward, donde la curva empieza a levantarse tan fuerte que justamente por eso en sus hojas de datos o datasheets van a encontrar esta gráfica en un modelo logarítmico, ya que es complicado graficarlo en un modelo tradicional, por lo cual se pasan al modelo logarítmico, así que también es importante que tengan en cuenta que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, para no desviarnos, lo que tenemos que tener en cuenta es que para voltajes negativos, el diodo estaría en polarización inversa, es decir, no conduce, y para voltajes positivos, el diodo estaría en polarización directa, por lo tanto, conduce. Solo un dato adicional. Si ustedes ven diodos o han visto en su casa en algún componente electrodoméstico que hayan desarmado, han visto diodos grandes y no tienen nada en comparación lo que vieron en el laboratorio, en primer laboratorio, posiblemente quiere decir que ese diodo que vieron del electrodoméstico más grande soporta mayor potencia, pues justamente para que funcione lo necesita. Mientras que los diodos de laboratorio que empleamos soportan mayor potencia ya que son relativamente pequeños. Asimismo, tenemos el modelo de Shockley, que es muy similar al modelo exponencial, solo que se le agrega algunos parámetros. Si se dan cuenta, el modelo exponencial es similar al modelo de Shockley, solo que aparecen aquí la carga eléctrica, el voltaje térmico, una constante adimensional
la constante de Boltzmann, que es C, pues eso significa como K y la temperatura. Digamos, en un ejercicio el profesor les da a ustedes la carga eléctrica, la constante Boltzmann, pues no tendría sentido que apliquen el modelo exponencial. Asimismo, si ya tienes tu corriente de saturación, ya tienes tu voltaje térmico, y no tendría sentido complicarse la vida aplicando modelo de Shockley, buscando en Internet, digamos, los valores de la carga eléctrica. Así que la aplicación de cada uno de ellos va a depender del tipo de ejercicio que ustedes tengan. Una cosa más antes que se me pase. El voltaje térmico tiene valores típicos que es el 25 milivoltios. Es decir, si es que no les da valores, ya sea en la práctica o en el examen, ustedes pueden asumirlo como 25 milivoltios. Ahora, cuando ustedes trabajen con estos modelos, se les va a presentar diversos escenarios de los cuales vamos a explicar los principales. Va a haber casos donde en caso uno, solo te vas a encontrar con los parámetros del modelo exponencial, es decir, con el parámetro de corriente de saturación, tu voltaje térmico, pero no vas a tener la corriente del diodo ni la voltaje del diodo, la cual va a ser justamente para que tú lo calcules. Además, no vas a tener la curva característica, por lo tanto, en estos casos, lo que tú debes hacer es lo siguiente, lo que voy a explicarlo en la pizarra. No tenemos los datos de la curva característica, porque eso únicamente lo tenemos en la hoja de datos. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Como tenemos nuestro circuito, lo básico que haríamos en esto es aplicar Kirchhoff. Entonces sería menos el voltaje de entrada, que es VT, más la resistencia por la corriente del diodo, más la voltaje del diodo, pues es cero. Esto sería nuestra ecuación 1. Ahora, de igual forma, apliquemos el modelo exponencial para la curva del diodo. Nos dice que la corriente del diodo, la corriente de saturación, por la exponencia del voltaje del diodo entre voltaje térmico. Esto sería nuestra ecuación 2. Reemplazando términos para ir despejando variables, aquí tenemos la voltaje de entrada, que es VT, sería 5 voltios, es decir, menos 5 más la resistencia que nos dan 1 kilo ohmio, en ohmios sería 1000 ohmios, por corriente del diodo, más voltaje del diodo, sería igual a cero. Esto sería nuestra expresión 3. Ahora, reemplazando parámetros, en la ecuación 2 tendríamos la corriente del diodo es igual a la corriente de saturación, que ya lo teníamos como valores típicos, o ya nos dan, perdón, aquí 2 miliamperios, ¿no? En voltaje sería 2 por 10 a la menos 3 amperios. Por la exponencial elevado al voltaje del diodo, que es incógnita, entre voltaje térmico, que ya les dije que es un valor típico. Si no nos dan, lo asumimos como 25 milivoltios. 25, ¿qué sería 25 por 10 a la menos 3 en voltaje? Tenemos nuestra expresión 4. Si nosotros notamos de la expresión 3 y 4, las únicas variables que nos quedan por resolver son las variables corriente de diodo y voltaje de diodo. Además tenemos ecuaciones 3 y 4, o sea, dos ecuaciones, entonces es posible resolver esa ecuación. Para simplicidad de este caso, lo que vamos a hacer es despejar de la ecuación 3. Entonces, despejando de la ecuación 3, vamos a poner el 3, tenemos ID, que sería 5 menos voltaje del diodo entre 1000, que es de la resistencia. Sería nuestra ecuación 5. Si nos damos cuenta, la corriente del diodo se puede expresar de dos formas, tanto como en la ecuación 4 como en la ecuación 5. Entonces, si nosotros igualamos 4 y 5, tendríamos la siguiente expresión. 2 por 10 a la menos 3 por la exponencial de voltaje del diodo entre 25 por 10 a la menos 3. Este es igual a 5 menos voltaje del diodo entre 1000. Si nosotros nos damos cuenta, esto aplicando un solver, podemos resolver donde el voltaje del diodo justamente nos va a salir 2,28 milivoltios.
Aquí podrían aplicar exponencial y logarítmicas, pero yo les recomiendo simplemente usar un solver, ya que no tiene sentido para este curso aplicar eso, porque no es el objetivo. Entonces, si nosotros ya tenemos el voltaje del diodo, reemplazando en la ecuación 5 la corriente del diodo sería simplemente 4,998 miliamperios o también 5 miliamperios. Entonces ya tenemos el punto de operación o el voltaje del diodo o corriente del diodo, la cual nos pide. Entonces, de esa forma, solucionaríamos el escenario que les he presentado, el primer escenario. Ahora, caso 2. Nos dice, solo tienes la curva característica. Entonces, si solo tenemos la curva característica y por el otro lado, en nuestro circuito tenemos obviamente el voltaje de entrada, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Si ustedes les dan curva característica, la única forma que lo obtengan esto es de su hoja de datos, la cual lo he obtenido del diodo 1N4148, que aquí he encontrado su curva más o menos para que podamos entender. Como ya les había mencionado, esas curvas por lo general van a encontrar en un modelo logarítmico, así que no se sorprendan en ese caso. Esto es un caso raro que encontré que no está en modelo logarítmico, sino está en modelo tradicional. Ya, lo que tenemos aquí es nuestra curva del diodo, nuestra curva característica que, como ya conocemos, la constante X está con la variable voltaje y la constante Y, y el eje Y estaría con corriente. Entonces nosotros aquí podemos definir en algún punto el punto de operación al interceptar nuestro circuito con la curva característica, estaríamos obteniendo el punto de operación, es decir, corriente del diodo y voltaje del diodo. Pero para eso necesitamos pues una recta o una función que intercepte esa curva. Entonces, ¿dónde obtenemos eso? Justamente de este circuito. Entonces, apliquemos otra vez Kirchhoff. Sería menos voltaje de entrada, VT, más R por la corriente del diodo, más voltaje del diodo, esto es igual a cero. Voltaje de entrada, lo que tenemos que es 12 voltios, nos dice, menos 12 voltios con esto, más R, que nos dicen que es 2 kiloohmios o 2000 ohmios por la corriente del diodo, más voltaje del diodo. Esto es igual a cero. Nosotros tenemos la curva característica, la corriente del diodo en función del voltaje del diodo. Entonces, hay que hacer lo mismo aquí. Despejar la corriente del diodo en función del voltaje. Entonces, la corriente del diodo sería 12 menos voltaje del diodo entre 2000. Dándole forma, esto quedaría de la siguiente forma. Menos 1 entre 2000 más 12 por voltaje del diodo más 12 sobre 2000. Si nos damos cuenta, esta es la ecuación de una recta con pendiente negativa. Es decir, si nosotros nos aproximáramos, esta recta quedaría más o menos así. No es exacto solo con fines explicativos, pero la idea sería de que nuestra recta quede de esta forma. Ya, ¿cómo obtenemos ahora nuestro punto de operación? O si no, también conocido como la corriente del diodo, el voltaje del diodo, es pues simplemente por la intersección de estas dos curvas. Entonces, esto sería nuestro punto de operación, también conocido como Q, con voltaje del diodo, con corriente del diodo. Entonces, digamos que ese es el punto de intersección. Entonces, lo que haríamos nosotros es simplemente intersectar los ejes, eje X, eje Y. Entonces, finalmente diríamos que nuestro voltaje del diodo para ese punto es 1 voltio. Y nuestra corriente del diodo es aproximadamente, considerando que está en miliamperios, sería 195 miliamperios. Entonces, nuestro punto de operación sería 1 voltio, 95 miliamperios. Esa sería la solución para este ejercicio. Como hemos notado, la solución de este ejercicio es muy diferente al anterior caso, así que deben analizar bien en qué caso están para que puedan empezar a resolver el ejercicio. Como ya les había mencionado anteriormente, deben recordar que la gráfica de la curva característica, por lo general, en su hoja de datos lo van a encontrar que está en modelo logarítmico.
Ahora, el siguiente modelo es el modelo de caída constante de voltaje constante. Dado que es un poco complejo analizar con precisión, con exactitud, este modelo de la curva del diodo, pues se emplea una aproximación para analizar este comportamiento. En este caso se sugiere de que la caída de voltaje sea fijo sin ser afectado por la corriente que circula a través de ello. Si ustedes se dan cuenta, a partir de un cierto punto, la curva del diodo se empieza a elevar tanto de tal manera que si podríamos intentar aproximarlo de que desde un cierto punto, ah, así aumentes más y más la corriente, el voltaje del diodo quede truncado en un valor. Esto se puede apreciar claramente cuando hacemos pruebas con diferentes entradas de voltaje. Por ejemplo, esto es una gráfica real para un voltio. Obtuvimos esta curva que todavía se puede observar una pendiente inclinada que se desplaza hacia arriba. Pero ¿qué pasa si aplicamos 5 voltios? Se dan cuenta de que la pendiente cada vez más se aproxima a 90 grados, es decir, la pendiente se aproxima más infinito. Mira, para 12 voltios, prácticamente la pendiente tiende al infinito. Es decir, el diodo empieza a cero, sigue avanzando, avanzando, y desde un punto se levanta tan fuerte, de tal manera que se puede aproximar a una recta vertical paralelo al eje Y, de tal manera que en ese punto el voltaje del diodo se trunca. A partir de ese voltaje, ya no aumenta, pese que tú sigues aumentando la corriente. ¿Correcto? Entonces, en base a esa predicción, lo que se aproxima es que a partir de un voltaje forward, este se trunca. A partir de un voltaje, así que tú aumentes corriente, más corriente, el voltaje queda truncado. Por lo que típicamente este valor se asume como 0,7 voltios. Es por eso que muchas veces van a ver un ejercicio que el voltaje de forward o también un voltaje donde se trunca eh, la curva del diodo es 0,7 voltios. Esto depende mucho del fabricante del diodo, ya que algunos van a encontrar algunos datasheets que es 0,75, incluso 0,8. Pero si es que no les dieran dato, lo típico sería voltaje forward del diodo, que sería 0,7 voltios. Muy bien. Ahora, modelo ideal. Esto es algo que no va a ocurrir, algo que no va a pasar en la vida real, pero simplemente lo voy a explicar porque creo que es necesario saberlo. El modelo ideal indica que, pues, al mínimo pulso de voltaje que tú apliques, es decir, el instante de 0 voltios, este empieza a conducir. Si no te podemos observar, aquí está. Voltaje negativo, lo conduce, lo conduce, lo conduce. Llega a cero, empieza a conducir. Pendiente de infinito. Pues esto claramente no va a funcionar. Como hemos visto, la curva eh, hasta cierto punto sigue un pendiente cero, luego poco a poco empieza a levantarse y luego recién se levanta tan fuerte como formando un modelo exponencial. Cosa que eso no pasa con el modelo ideal. El modelo ideal nos dice, llega a 0 voltios y empieza a conducir, la cual no ocurre en un diodo real. Muy bien, eso sería la clase de explicación de diodos. En la siguiente vamos a explicar sobre rectificación y lectura de hoja de datos.